pues el segundo encuentro que tenemos con Germán y nos hablará de la praxis contemplativa, a ver con qué nos sorprende hoy. Y así que le damos la bienvenida y que estamos listos para contemplar y escuchar. Adelante. Bueno, gracias. Entonces, buenas tardes a todos y a todas. Vamos a continuar con la segunda parte de la... estoy trabado. El tema es la meditación en la oración contemplativa de los místicos cristianos. Ya hice la primera parte, ahora voy a continuar hablando sobre la misma temática. Bueno, entonces, en primer lugar, quiero dar gracias por participar en este encuentro de espiritualidad y les pido que acepten que mi discurso sea como una migaja de luz en la rendija de una pared que deja pasar apenas un hilo de luz al interior. Mis hermanos Julia, José Luis, Paulo y Enzo nos han hablado con sabiduría, conocimiento y profundidad teológica, bíblica, mística y científica sobre el papel de la espiritualidad en la vida de la persona, en su camino hacia la plenitud humana y cristiana. Aquí, hoy, indico una práctica de oración hasta muy conocida y practicada tal vez por ustedes, la meditación contemplativa como experiencia y práctica de oración en la tradición cristiana en la iglesia. Bueno, entonces ahora les voy a hacer voy a hablar sobre la espiritualidad. Yo fui a la inteligencia artificial y la inteligencia artificial me dijo lo siguiente: la espiritualidad es una búsqueda humana universal de sentido, conexión y propósito, que trasciende lo material y puede o no estar ligada a la religión. Implica conectar con uno mismo, con nosotros, con la naturaleza o con lo divino, fomentando la paz interior y la autoconciencia para vivir con mayor autenticidad. Desde esta comprensión, la espiritualidad es el ámbito en el cual todo creyente está llamado a vivir su fe. Confiar, amar y esperar en Dios y actuar en consecuencia. Es vivir la vida del Espíritu de Dios. Es seguimiento. Es itinerario de salvación con todas sus implicaciones y consecuencias. En la vida diaria nos lleva a la madurez personal por la integración y unidad de nuestro ser, de nuestra identidad, de nuestra conciencia. ¿Todo esto para qué? El apóstol Pablo nos responde: para que el Dios de la paz nos santifique plenamente y que todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu sea conservado irreprochablemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Primera carta a los Tesalonicenses 5:23. Como esta propuesta de Pablo causa ciertas discusiones, yo voy a decir una palabra sobre el espíritu, el alma y el cuerpo. Entonces, nosotros estamos acostumbrados a la antropología dual de la persona humana como cuerpo y alma. Entonces aquí aparece, además de la cuerpo y alma, el espíritu. Para aclarar esta visión antropológica tripartita,
Voy a citar la nota de la Biblia, palabra divina de la traducción Paulus, similar a la nota de la Biblia de Jerusalén, pero discordante de la Biblia traducción ecuménica. Dice así la nota: el ser humano es una unidad de 3 dimensiones distintas: cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo es la persona en su posibilidad de relaciones concretas. Y voy a leer el versículo que confirma esta afirmación, que confirma lo que se dice, lo que se acaba de decir. Dice Pablo a los romanos: hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que ofrezcáis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, consagrado, agradable a Dios. Este es el culto que debéis ofrecer, y no os acomodéis a este mundo. Al contrario, transformaos y renovad vuestro interior para que sepáis distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo que le agrada, lo perfecto. Entonces, tenemos el cuerpo. El alma es el principio vital y psíquico. El versículo citado es: por mí, testigo es Dios de que si todavía no he ido a Corintio, ha sido por miramiento a vosotros. En tercer lugar está el espíritu. Es la dimensión más profunda del ser humano, en el que se produce el conocimiento de sí y de Dios. El Espíritu Santo es el principio de una vida propiamente divina. Dice Pablo: y vivo, pero no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. La vida que vivo al presente en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. El Espíritu de Dios, uniéndose al espíritu del ser humano, es el principio divino de la vida nueva que dinamiza la existencia humana en estas 3 dimensiones. Bueno, esta es la nota de la Biblia, traducción de la Paulus. Entonces, observemos lo siguiente: cada religión, dentro de su idiosincrasia, vive una o varias formas de espiritualidad, interpretando la forma como sus seguidores entienden, aceptan y confían en su Dios. En la fe cristiana también existen diversas formas de vivir, testimoniar y esperar la fe en Jesucristo muerto y resucitado. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica: a lo largo de la historia de la Iglesia se desarrollaron en la comunión de los santos diversas espiritualidades. El carisma personal de un testimonio de amor a Dios, de amor a Dios y a los hombres, transmitido como el espíritu de Elías a Eliseo y a Juan Bautista, para que algunos discípulos tengan parte en ese espíritu. Igualmente hay en la confluencia de otras corrientes litúrgicas y teológicas, atestiguando la inculturación de la fe en un medio humano y en su historia. La espiritualidad cristiana, las espiritualidades cristianas participan de la tradición viva de la oración y son guías indispensables para los fieles, reflexionando en su rica diversidad la pura y única luz del Espíritu Santo. Las diferentes espiritualidades cristianas participan de la tradición viva de la oración y son guías preciosos para la vida espiritual. Entonces, hasta aquí lo que se dice, algunas cosas que
hacer apenas algunos punticos sobre la espiritualidad. Yo no voy a entrar en profundidad, ya que nuestros hermanos ya nos han hablado sobre la espiritualidad y además nosotros tenemos montañas de libros que están hablando sobre la espiritualidad, ¿no? Ahora, digamos una palabrita sobre la oración de meditación contemplativa. Hasta aquí la explicación sobre la espiritualidad en general. Ustedes y yo sabemos el papel fundamental de la oración dentro de la espiritualidad. La propuesta de oración que estamos aquí proponiendo es la meditación contemplativa, como ya hemos hablado y como ustedes han leído en el texto que les ofrecimos en la primera intervención. Aquí estamos presentando la oración llamada meditación cristiana o meditación contemplativa en la metodología presentada por el monje benedictino Padre John Main, conforme la tradición de los antiguos padres y madres del desierto desde los primeros siglos de la Iglesia. Es una oración no discursiva y silenciosa, como nos cuenta el monje Juan Casiano. Nuestra oración que proponemos es una oración no discursiva y silenciosa, que es sinónimo de contemplación. Práctica de oración no discursiva y silenciosa. Contemplación. Felipe, quien me ve, ve al Padre. Esperamos que esta práctica de oración contemplativa sea conocida y se convierta en el hábito diario de nuestra espiritualidad cristiana, alineándonos en la tradición milenaria de los místicos cristianos que vivían diariamente su proceso de santificación y compromiso bautismal, anhelando configurarse con el Cristo muerto y resucitado. Y ya no vivo yo, pues es Cristo el que vive en mí. Vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó hasta entregarse por mí. Bueno, para terminar, en síntesis, la meditación cristiana es una práctica de oración pura que, si bien conducida, nos lleva a iluminar nuestro corazón y nuestra mente para adquirir la madurez humana y cristiana bautismal y un estilo de vida de ser iglesia, de ser discípulo y misionario, luz y sal de la tierra. Pero también la meditación en general, estoy hablando de todas las meditaciones, de todas las corrientes de meditación que existieron en el mundo y existen. Y entre ellas, pues está la meditación cristiana, que también es tan importante y tan antigua como la otra meditación, como las otras propuestas de meditación. Ya que, como sabemos, la meditación es un valor, un patrimonio universal, patrimonio de la humanidad. La meditación en general, como es practicada hoy en las diversas corrientes espirituales y místicas, produce incontables beneficios demostrados por la neurociencia, las investigaciones científicas y el testimonio edificante de los meditadores. Atestiguan que la meditación practicada en sus diversas modalidades estimula la búsqueda de todo lo que es excelente, bello, verdadero y amoroso. La meditación despierta el anhelo por lo trascendente, por la posesión y el ejercicio de la genialidad y de la excelencia surgida del
aprender a estar presente aquí y ahora, prestando atención a la realidad presente. La meditación estimula la limpidez y claridad del corazón y de la mente por la atención plena y la conciencia de sí mismo. Atención plena, aquí y ahora, total. Los discípulos de Emaús, extasiados, embebecidos, seducidos, hechizados por el encanto de la realidad presente, aquí y ahora de Jesús resucitado, presente en la Eucaristía, se dijeron uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Creo que se enloquecieron por el impacto del misterio presente, aquí y ahora, de la resurrección, y fueron a anunciarla a todos los que acepten ser discípulos y misionarios del resucitado. Bueno, hasta aquí creo que di algunas ideas sobre lo que es la meditación. Me gustaría saber si alguno de ustedes quisiera decir alguna cosa sobre cómo entiende la meditación. En primer lugar, la meditación en general. Y en segundo lugar, ¿cómo entendemos la meditación cristiana? Que hay, creo que existe una base común para todas las corrientes de meditación, pero la meditación cristiana planteada según Juan Casiano y expuesta por el padre John Main, presenta una diferencia. Nos los que hacemos la meditación cristiana como contemplación, tenemos una diferencia con las otras prácticas de meditación. Entonces me gustaría saber si alguien quisiera decirnos su opinión. ¿Será que es? O alguna cosa, algún comentario sobre esto que estamos hablando. ¿Será que el hermano Pablo quiere intervenir? Adelante, Pablo. Pablo. ¿Qué tal, Germán? ¿Qué tal, hermanos? Hola, bien. No, simplemente quería aclarar algo con respecto, por ejemplo, al perfil de Juan de la Cruz en cuanto a los términos meditación y contemplación. En el perfil de Juan de la Cruz, la palabra meditación se refiere básicamente a todo lo que es discursivo. En el plan de Juan de la Cruz, ¿no? Es decir, la lectio divina, la oración mental, que le llama Teresa de Jesús, la visualización, todo lo que a uno lo lleve en la actitud mental a discurrir sobre una imagen, sobre una jaculatoria, sobre eso es básicamente, tiene un perfil meditativo y discursivo. Juan de la Cruz propone que en la transición a la oración pura contemplativa, donde es el límite de lo discursivo, por lo tanto de lo que se llama meditación, no a todos se les hace posible pasar a la contemplación pura, donde uno ya básicamente está
pasando a lo que se llama noche de los sentidos o noche del espíritu, donde se pierde toda narrativa, todo discurso, y se pasa a la oración puramente contemplativa y se deja el discurso y se deja la meditación. Diferente a lo que propone Germán, meditación contemplativa. No quiere decir que sea algo diferente, sino que son distintos tipos de lenguaje de acuerdo a los tiempos y a la interpretación. Así que esta es otra variante, la que propone Germán, la meditación cristiana, donde el tinte meditativo es contemplativo y es todavía de alguna manera discursivo. Es diferente a lo que propone Juan de la Cruz. Eso nada más quería aclarar. Sí, hay que tener en cuenta que la definición de Juan Casiano es explicada por el monje Jotman. Es una oración silenciosa, la definición es diferente, silenciosa, claro, y no discursiva. Eso es lo característico, 2 palabras, silenciosa y no discursiva, claro. No tiene palabras. Ahí está la diferencia. Y a eso le llama meditación contemplativa. Meditación contemplativa. Claro, claro. Ahí Juan de la Cruz divide, no le llama meditación, deja la meditación, pero son clasificaciones. En la práctica diaria uno intenta meditar con tendencia a la contemplación, esa es la realidad, está bien. Yo creo que estas clasificaciones uno las puede saber, pero por ahí las escucha, por eso yo aclaré, pero es así, acá el tema es la práctica y hacer la práctica meditativa, contemplativa, contemplativa, pondría yo. Porque cuando el resumen de aquello... Sí, diga, disculpe, habla. No, que cuando uno estudia las tradiciones contemplativas, muchas de esas tradiciones contemplativas, como en el caso del budismo, son básicamente meditativas. Pero uno estudia tradiciones contemplativas, donde la meditación está necesariamente insertada. Simplemente aclarar por si uno lo escucha o lee algo de Juan de la Cruz, se va a dar cuenta que Juan de la Cruz, cuando habla de meditación, habla de discursivo y narración y para ahí. Y cuando uno empieza en el silencio contemplativo, deja lo discursivo y deja la meditación. Pero simplemente es una clasificación de cada maestro, nada más. Ah, sí. Muy bien, gracias. Oye, digamos que hay una historia que no me acuerdo de quién la contó, y es de un campesino que estaba haciendo oración delante de la Eucaristía. Y entonces él decía, él me mira y yo lo miro. Él me mira y yo lo miro. Entonces, digamos que así en palabras simples, porque la meditación contemplativa es para todo el mundo. La otra meditación es para ciertas personas que se especializan, que estudian. Aquí esta meditación es para cualquier persona. Entonces, él me mira, yo lo miro. No digo nada, estoy en silencio. Jesús está dentro de mí y yo estoy dentro del corazón de Jesús. Sería por ahí la cosa. Muy bien. Y ahora quiere intervenir Sara y el ejemplo que acaba de decir del santo curado d'Ars. Gracias. Entonces sí, gracias. Bueno, adelante, Sara. Sara, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. Solamente quería, desde mi humilde experiencia, ¿no? La contemplación es más que un juego de definiciones y razonamiento, un método de oración al que hay que ponerle muchas ganas, mucha paciencia y el día a día. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando se llega al silencio uno tiene la sensación de que está perdiendo el tiempo.
no siempre se llega al objetivo. El objetivo es el encuentro, es una interrelación entre uno y el Padre, una interrelación entre uno y la Santísima Trinidad. Y muchas veces no se da, pero hay que insistir, insistir, insistir. Y como ustedes bien dijeron, el método es muy importante y muy sencillo. Incluso se puede llegar a través de la meditación, o sea, no la reflexión, sino la llegada al silencio que tienen otras religiones, tranquilamente, la relajación, el silenciamiento, el acallar, como bien explicó Pablo el otro día, acallar el flujo de pensamientos. Pero una vez que uno llega al silencio, nosotros apuntamos a un tú. Y ese tú apunta hacia un yo. Y me encuentro conmigo misma primero y con mi Señor. Y eso no es fácil. No es fácil. Hay que practicarlo. Más que estudiarlo, practicarlo con insistencia y pedirle al Espíritu Santo la gracia del encuentro. Nada más que eso. Muy bien, gracias. ¿Alguien más quiere decir alguna cosita? Bueno, entonces, ¿cómo la Sara habló muy ungida, como se dice, me pareció estupendo su apreciación. Ahora tendríamos que explicar cómo es que se hace, cómo es que se llega a ese momento en que yo lo miro y él me mira, porque no se llega, como dijo la Sara, bien dijo la Sara, no se llega así de un momento para otro. Nosotros los seres humanos todo lo aprendemos. El conocimiento es el que nos hacemos humanos, más el conocimiento nos hace más humanos, nos realiza la humanidad. Todo lo aprendemos ¿cómo se dice? Lo aprendemos por conocimiento. Lo asimilamos por hábito, por repetición de lo que hacemos. Es el hábito el que nos hace lo que somos. Lo decía Aristóteles, ¿no? Entonces, ¿cómo es que nosotros llegamos a la meditación contemplativa? Hay algunas condiciones, digamos así como una infraestructura que nos capacita, que nos direcciona para alcanzar, para ir progresando en esta meditación. Es la base, es como el alfabeto, que es la base para aprender la lengua, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona la meditación de contemplación? Existen algunas condiciones. Y son ¿cómo se dice? Son comunes a todos los sistemas y los modos de meditación. También la meditación cristiana. Entonces lo voy a enumerar así más o menos. Pueden ser otros, mas yo voy a enumerar cuatro condiciones que nos capacitan, que nos habilitan para poder practicar la meditación y tener algún suceso. De lo contrario,
no se llega a ningún suceso. No se llega a meditar como se debería. Entonces, vamos a enumerarlas. Es decir, voy a leer la bula del medicamento, como se dice. Como diría mi médico, lea la bula del remedio y usted sabrá cómo es que el remedio funciona y cómo no funciona. Bueno, voy a utilizar la palabra bula. Tal vez Pablo diría también lo mismo, ¿no? Lea la bula. Sí, o el prospecto. ¿Cómo se dice? ¿Prospecto? Claro. Prospecto. Disculpe. Aquí es el... No, está bien. Bula es similar, es lo mismo. Gracias por decirme, por indicar. Palabras distintas nomás. Sí. Entonces, la primera cosa es la postura. Cuando yo voy a meditar, yo tengo que tener en cuenta la postura. ¿Qué es la postura? Es la forma como yo tengo mi cuerpo, como yo coloco mi cuerpo en el medio ambiente. ¿Cómo es que yo me siento? ¿Qué es lo que yo hago para disponerme a hacer alguna cosa? La postura. Cuando yo me siento en la mesa a comer, me siento y coloco las manos sobre la mesa y tengo las manos libres para actuar. Entonces la postura, aquí en este caso, ¿cuál puede ser? Puede ser sentados, puede ser sentados en una silla como ustedes están ahora sentados y yo también estoy sentado, con los pies, con las palmas de los pies sobre el suelo, para que las piernas y los pies estén descansados, tranquilos, sin recostarme en la, ¿cómo se llama aquí atrás la silla? En el costo de la silla, ¿cómo se llama? El espaldar de la silla. Y estoy en un ángulo de 90 grados. Coloco las manos sobre las piernas, porque después no sé qué hacer con las manos, ¿no? Las manos me pueden distraer. Entonces yo tengo que tener las presas aquí sobre las piernas. Y colocarme de manera relajada. Bueno, esa es una forma. La otra puede ser la flor de loto, que utilizan los orientales, sobre todo. La postura es decisiva, porque ella va a facilitar la circulación de la sangre, va a facilitar la respiración, va a evitar que yo me canse, va a evitar mis dolores en algún lugar, en el cuello, en los brazos, en las piernas. Entonces, es necesario que yo adopte una postura que facilite lo que va a venir después, la actividad del cuerpo, porque voy a meditar con el alma, el espíritu y el cuerpo. Muy bien. Eso no lo sabemos porque está en los libros de meditación. ¿Tendría alguien alguna, ¿cómo se dice? ¿Algún comentario a lo que estoy diciendo? O primero enumero las cuatro condiciones y después hablamos. Muy bien. La segunda condición, después de la postura, entonces estoy bien sentado, estoy respirando tranquilamente, los brazos no están cansados, las piernas no están cansadas, la columna está recta y estoy bien, estoy tranquilo. Ahora, ¿cuál es la segunda condición? ¿Cuál sería? Es el silencio. Es necesario el silencio. Sin silencio, no existe nada. El silencio, y no voy a hablar del silencio, voy a decir apenas algunas particularidades, ya que hoy tenemos muchos libros
y tratados sobre el papel del silencio en la vida de la persona y en la vida de la oración y en la vida de la contemplación. Entonces no voy a hablar, no voy a decir cosas que ya están dichas, sino apenas algunos punticos. El silencio en la meditación es el alma de la contemplación. El silencio es el alma de la contemplación. Estamos hablando del silencio interior, pero también exterior. O sea que yo podía meditar en medio de la plaza, en el escritorio, en la oficina, en la cocina, en cualquier lugar, yo puedo hacer un silencio interior. Entonces digo, voy a leer rapidito para no. El silencio es el alma de la contemplación. El silencio me permite observar mi interior y mi vida con claridad. Me lleva al lugar más profundo, secreto y misterioso de mi casa existencial, que es la conciencia. El silencio me hace sentir lo que está afuera y lo que está dentro. Mi espíritu, mi conciencia, mi interior, mi corazón y el mundo exterior, ¿no? El silencio facilita la claridad de pensamiento, de discernimiento. Facilita yo comprender los diversos niveles de comprensión, los sonidos, los colores, las palabras, los olores, los movimientos, los sentimientos, los gestos y las prácticas. El calor, el sabor y el gozo de las amistades, los amores, las relaciones humanas saludables y creativas, la satisfacción del trabajo y el misterio del sufrimiento y la muerte. Bueno, así con eso basta, ¿no? Hay que tener en cuenta que existen silencios. Hay silencios en la vida de la persona, ¿no? Hay silencios, por ejemplo, el silencio del desierto, que es ausencia de ruido. El silencio del desierto es un estado que introduce a una nueva dimensión de la realidad inmediatamente interiorizada. Inspira una nueva relación con la realidad. El silencio de la intimidad con los objetos, los lugares. Ellos hablan, establecen una red de relaciones, un viaje a través del tiempo. Existe el silencio paso de gato, presencia silenciosa. En el silencio escuchamos ciertas cosas que están por ahí y que pensamos que están cerca de nosotros. Hay un silencio necrófilo. Es un silencio que mata, ¿no? ¿Qué mata? Es cuando sentimos la presencia neurótica del otro, ¿no? Aparece también el silencio bíblico. Este silencio aparece en el caos bíblico y en la palabra creadora de Dios. Silencio bíblico, interioridad y exterioridad se fusionan. Es un silencio sutil, es una voz que no habla. Muy bien. Ahora la tercera base para llegar a un estado de meditación. Y es la segunda más importante. Es la respiración. La respiración. La vida es respiración. Comienza con una inspiración y termina con una expiración. La vida plena consiste en respirar con calma, con sosiego. La autenticidad de la vida
se expresa a través de una respiración tranquila, consciente, fluida y libre. Respiramos como vivimos y vivimos como respiramos. El bienestar físico, emocional y espiritual se asocia directamente con el acto de respirar. Cuanto más irregular sea la respiración, más desequilibrada estará la organización biológica y mental del ser. Y por supuesto, también ocurre lo contrario. Bueno, eso sobre la respiración. Otra cosa que hay que tener en cuenta en los pasos para la meditación es el enfoque, el centro de la meditación, centro de atención. ¿Cuál es el centro de atención? El centro de atención es el centro de observación de la mente. La mente observa sus pensamientos. Es la meditación propiamente dicha. El meditador concentrará toda su atención allí para relajar la lógica, es decir, para no involucrarse en la secuencia de pensamientos que surgen y que no tienen nada a ver con lo que yo hago. Es el lugar donde anclo la mente y el corazón. Me dispongo a estar aquí y ahora con la realidad que se me presenta. Es prestar atención. ¿Qué es prestar atención? Prestar atención es el principio y el fundamento del respeto, la sabiduría, la ética, la política, la mística y las relaciones humanas. Prestar atención es la abertura radical al misterio del otro. Es la manifestación de la bondad y la generosidad. Es hospedar en nuestro corazón al semejante en su alegría y agonía existencial. De la reciprocidad y de la conexión humana. Prestar atención es el amor, la ternura y la delicadeza llevadas a su más alto grado social, ético y político. Dice Simone Weil, la atención es la forma más rara y más pura de la generosidad. Es muy bien. Ahora lo contrario de no prestar atención. ¿Qué sería no prestar atención? Es estar ausente de la realidad. Es estar fuera de sí, alienado. No estar aquí y ahora es huir de sí mismo. Tener miedo de la verdad, de ser libre, de ser responsable. No estar aquí, no prestar atención, es esperar en la banalidad y confusión del menor esfuerzo. El yo que huye de sí mismo es la ausencia de conciencia, es tener miedo de ser libre. Muy bien. Estas cuatro condiciones serían fundamentales para poder continuar la práctica de la meditación contemplativa. Y en la medida en que se observan, en la medida en que se practican, la meditación comienza a tomar fuerza, comienza a tomar cuerpo en nuestra vida, en nuestra conciencia. Bueno, la meditación, todas las clases de meditación tienen tienen un instrumento para guiar la mente. Eso se llama mantra. En sánscrito
se llama mantra. El mantra es el instrumento para guiar la mente. Puede ser un sonido, una sílaba, una palabra, una frase o un poema. Su propósito es relajar e inducir un estado de meditación en quien lo recita o escucha. Es un instrumento del pensamiento. La palabra mantra viene del sánscrito man, que significa mente, y tra, que significa control. Instrumento para guiar la mente. Facilita la concentración, el ritmo y la profundidad de la respiración. Permite que la mente se concentre plenamente. Es un camino y un medio para alcanzar la paz y la elevación de la conciencia o la iluminación. El mantra tiene el poder de apaciguar los pensamientos y elevar la conciencia, las vibraciones energéticas altas y sutiles, provocando relajación y serenidad. El mantra nos lleva al interior de la conciencia, al origen del silencio. El mantra es repetitiva, como un siempre nuevo amanecer. Muy bien. Digamos que estas 5 condiciones se aplican, se ejercen, se practican en todas las modalidades de meditación. Ahora la meditación cristiana. ¿Cómo es en la meditación cristiana? Esto que acabamos de decir en cristiano sería de la siguiente manera. Como ya dijimos, como ya hablamos, ¿no? Él me ve y yo lo veo. Ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Mi conciencia está puesta aquí y ahora en el corazón de aquel que es solo amor. Dios Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Este acto lo hago con la oración en forma de mantra. Y ese mantra cristiano, en la práctica de la meditación cristiana propuesta por el padre John Main, la oración es Maranatha. Maranatha es el mantra de la oración, de la meditación contemplativa cristiana, de acuerdo a esta corriente de espiritualidad. La meditación cristiana recita el mantra Maranatha, como aparece en 1 Corintios, en Apocalipsis y en el Salmo 69. El Maranatha es la forma primordial de oración cristiana, redescubierta por el padre John Main. Esa oración nos conduce al silencio, a la quietud y a la simplicidad, por un proceso también él silencioso, pacificador y simple. Decimos el mantra en la fe y en el amor. Maranatha. Bueno, la palabra mantra no es bien conocida entre los católicos. Entre los católicos también se utiliza. Nos rezamos mucho con mantras. Por ejemplo, el rosario. Primero voy a decir cómo se entiende en la Iglesia Católica. La palabra mantra entre los católicos se llama jaculatoria. Jaculatoria. ¿Qué es la jaculatoria? Jaculatoria es una palabra latina que viene del verbo jaculari, que significa lanzar un dardo. Jaculatoria
según el diccionario de espiritualidad, es una oración cortísima, es un breve y vigoroso movimiento del alma hacia Dios en una oración interna y externa de algunas palabras. Muy bien. Los católicos rezamos mucho con jaculatorias que expresan nuestra fe y sentimientos con relación a Dios y a los santos. El rezo del rosario, por ejemplo, es un mantra. Utilizamos un collar de perlas de madera u otro material para contar los mantras y mantener la atención. Lo llamamos rosario, collar de rosas. Son 50 Ave Marías 4 veces. Para dar una ilustración, el rosario el rosario material, ¿cómo se dice? El collar que utilizamos con cuentas no es solamente de los católicos, ¿no? Otras religiones ya lo utilizaron y además tal vez fue imitación de los musulmanes o de otras, o de los, no sabemos de quién, ¿no? Por ejemplo, los cristianos ortodoxos y católicos orientales usan un rosario llamado shakti o komboskini, que significa cordón de oración, para sus jaculatorias y oraciones repetitivas, principalmente la oración de Jesús, que ellos hacen de la oración una práctica permanente, como recomienda Pablo en primera Tesalonicenses. Recen sin cesar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. El rosario musulmano, Tesbih o Misbah, para rezar sus mantras, tiene 33 o 99 cuentas. Los practicantes de meditación y yoga orientales utilizan un collar llamado Japamala de 108 cuentas. Bueno, eso para comentar que los católicos no estamos solitos en el uso de este rosario, ¿no? Muy bien. Ahora sí, después de haber dicho los pasos o las condiciones o la infraestructura para iniciarse en la práctica de la meditación contemplativa, me gustaría ahora sí saber si alguno de ustedes quiere decir alguna opinión, algún comentario. ¿Qué opinan? ¿Será que estamos? Abelardo, ¿cómo está usted? Estoy viendo a Abelardo, estoy viendo a... Sí. Ustedes están aquí ahora, ¿no? Sí, están, ¿no? Estamos Qué bueno. Aquí estamos, Germán, aquí estamos. ¿Quieren decir alguna cosa sobre lo que acabo de decir? Muy clara la explicación, Germán, muy clara. También Abelardo escribe: está muy clara la explicación, la exposición. Ya. Bueno, entonces, y Francisco dice: estamos concentrados en el mantra. ¿Cómo podemos centrar la atención en Dios al mismo tiempo? Si estamos centrados en el mantra, ¿cómo podemos centrar la atención en Dios al mismo tiempo? Pregunta para ti, Germán. Ya. Bueno, vean, lo siguiente, el mantra, lo que llamamos mantra, pues es una oración, ya expliqué, ya dije, o el diccionario de la espiritualidad dice que lo que se llama jaculatoria para nosotros católicos es lo que en sánscrito se llama mantra. Muy bien. Y el padre John May pues utiliza la palabra mantra para decir
la ejaculatoria que nosotros, que los católicos usamos mucho, mucho, mucho. En las invocaciones, ¿no? El mantra es repetitivo, repetitivo. Y el mantra para nosotros es una oración. La oración nos convierte en aquello que pedimos. Entonces yo pido para Dios la paz. Y Señor, por favor, danos la paz. Y yo repito 1000 veces. 1000 veces es mucho, ¿no? Pero repito, vuelvo mantra mi oración. Y de tanto yo decir, yo me vuelvo aquello que estoy diciendo. Es decir, yo me introduzco en el corazón de Dios y Dios me transforma en paz. Yo soy la paz. Yo me formo paz. ¿Verdad? Vean otro ejemplo. Vean lo que pasó con Carlos de Foucault. Carlos de Foucault pedía tanto la conversión de los infieles. Señor, yo quiero ser predicador, ¿cómo se dice? Anunciador, misionario de los infieles. Rezó tanto que él se convirtió. Él no convirtió a ninguno, mas él se convirtió. O sea que el objeto de su oración, de su petición, se hizo realidad en él mismo. Y así pasa con nosotros, ¿no? Entonces pedimos, Señor, perdóname mis pecados, perdóname. Y yo, eso que estoy diciendo, se realiza en mí. Me purifico, Dios me purifica, Dios olvida y perdona mi pecado. Bueno, entonces el mantra, la oración, esta clase de oración cortica, repetitiva, hace que yo me convierta en aquello que estoy diciendo. Primera cosa. Entonces, ¿cómo es que el mantra me convierte? Con lo que estoy diciendo. El mantra que nosotros utilizamos, que estamos utilizando es el Maranatha, que es una oración que significa muchas cosas. Significa muchas cosas. Desde Señor, ven y sálvanos. Señor, acompáñanos aquí ahora. Señor, llévame, ¿cómo se dice? Llévame para tu reino. Señor, ven a estar aquí con nosotros en esta guerra. Ven para estar aquí con nosotros hoy en esta fiesta. Maranatha significa un deseo grandioso sobre la presencia de Jesús resucitado aquí y ahora. Entonces, en la medida en que yo digo, yo repito, Maranatha, 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 yo me convierto en eso que estoy pidiendo. Y eso es lo que hacemos en la meditación contemplativa. Yo me pongo a repetir esa oración tantas veces cuantas sea posible hasta que Dios me convierte. Yo vuelvo a ser, ya no soy yo quien vive, es Jesús resucitado quien vive en mí. No sé si respondí y si alguien que entendió mejor pueda responder a la pregunta. ¿No? Digan. Feli quiere intervenir. Adelante, Feli. Hola, buenas tardes. A ver, yo he practicado la meditación un poco y con respecto al mantra hay varias tendencias, es decir, hay algunas corrientes que aconsejan la palabra Maranatha o la palabra Cristo Jesús y como que todas las personas que se orientan en esa corriente espiritual pues adhieren a esa palabra. Yo personalmente
desde otra corriente también, creo que la palabra, el mantra o la jaculatoria viene, es como una inspiración del Espíritu Santo particular para mí, porque cada uno de nosotros estamos en situaciones diferentes, en momentos de nuestra vida diferentes, con necesidades específicas cada uno, ¿no? Y solo el Espíritu Santo sabe lo que nos conviene, ¿no? Y uno busca una palabra. Yo al principio me esforzaba de buscar esa palabra, pero no es tanto el esfuerzo de decir, pues esta me gusta, esta palabra, y con esta me va. No, es dejar el vacío incluso, y esa palabra te viene, ¿no? Esa jaculatoria o esa palabra sagrada, ese mantra, te viene un día en un momento dado y dices, ahí está, ¿no? Y para mí otra cosa que en la meditación es que la convicción es que Dios está presente aunque yo no esté. Es una convicción no solo cognitiva, intelectual, mental, ¿no? Va más allá, va en todo mi ser. Y es esa convicción la que me mantiene en la meditación, ¿no? Yo no sé si se llega a través del mantra o a veces es la respiración profunda, a veces es esa postura de estar aquí presente y no estar en otro sitio, ¿no? De conseguir alejar esos, no involucrarse, como decía el hermano Germán, en los pensamientos, ¿no? Dios aparece en el momento que no, o sea, Él está siempre, ¿no? Pero para nosotros nuestra percepción llega en el momento que no esperamos o que no nos imaginamos y pluf, ahí están, ahí nos damos cuenta de su presencia. Nada más. Sí, solamente para comentar una cosita, ¿no? La meditación no está en la respiración, disculpe, segundo nuestra corriente, nuestra espiritualidad. Esta espiritualidad no está en la respiración, no está en la postura, no está en el silencio. Esas cosas, esas situaciones me colocan, me disponen para que yo me encuentre con el Señor. Me abre el alma, el espíritu, para que Jesús resucitado, el espíritu de Jesús resucitado, esté presente conmigo. O sea que esas condiciones son fundamentales, porque yo no rezo si me duele la costilla, si me duele la pierna. Yo tengo que estar bien sentado, estar bien dispuesto, ¿cierto? Yo no rezo bien, yo no hago el mantra si yo respiro mal. La medida en que yo respire como debo ser, se debe respirar para tener salud, para que el cerebro esté oxigenado, para que mis yuntas, mis huesos, todo esté oxigenado. Eso me facilita, me dispone para yo encontrarme con Dios, ¿no? Creo que ahí está clara se podría invocar la advertencia de San Agustín, que dice así: Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. O sea que la gracia, Dios se comunica mejor conmigo. Disculpe, él siempre se comunica, mas yo me abro más a Dios en la medida en que yo me humanizo, en que yo me transformo, en que yo soy más alegre, más equilibrado, que yo soy más estudioso, en que yo como mejor, en que yo me muevo mejor. En ese sentido, yo sea una persona excelente. Entre más excelente yo sea como persona humana, Dios siento, ¿cómo se dice? Dios lo presiento más de cerca. No sé si es así, no sé si explico un poquito más la cosa, ¿no? El Padre Main, el Padre Main propone una oración para comenzar la meditación y dice así, ¿verdad? Lo que dice: Padre Celestial, abre nuestros corazones
para la silenciosa presencia del Espíritu de tu Hijo. Abre nuestros corazones para la silenciosa presencia de tu Hijo. O sea que, como tú decías, el Espíritu de Jesús está aquí siempre conmigo, ¿no? Inclusive si yo no lo quiero, Él siempre estará ahí. Mas esa presencia del Espíritu, yo solamente lo voy a sentir, lo voy a presentir, lo voy a sentir en la medida en que yo respire mejor, coma mejor, me mueva mejor, guarde silencio. Entonces es por ahí la cosa. Y la oración termina así, ¿verdad cómo termina? Padre, abre nuestros corazones. Otra cosita, porque la oración contemplativa no solamente es una oración de la iglesia, de la tradición de la iglesia antigua. Los primeros cristianos fue que la practicaron. Es una tradición de la iglesia. Y la oración es comunitaria. Es comunitaria. La oración contemplativa me lleva a formar comunidades, porque yo soy comunidad, yo soy de la iglesia es de una comunidad. Entonces, es indisociable de mi pertenencia a la iglesia y de mi relación con los hermanos. Ve lo que dice el padre, la oración de John May. Abre nuestros corazones para la silenciosa presencia del Espíritu de tu Hijo. Condúcenos a aquel misterioso silencio donde porque Dios es silencio, ¿no? Dios no habla. Dios tiene apenas una palabra, una sola palabra, que es Jesucristo. Jesús es la palabra de Dios. Entonces Él no tiene más palabras para decir. Es el silencio. Condúcenos a aquel misterioso silencio donde tu amor es revelado a todos los que lo invocan. Hay que invocar a Dios. Yo tengo que hacerlo presente. Dios está presente, mas si yo no lo invoco, ¿qué es invocar? Es el nombre. Nos conocemos a los otros por el nombre. Si no conozco el nombre de aquella persona, esa persona no está presente para mí. Tengo que hacerla presente para mí. Entonces, yo tengo que invocar a Dios. Por eso el Salmo dice que te conozcamos ahora que tenemos tiempo, que después no tendremos tiempo y no te podremos invocar y Él no podrá nos salvar. Que Él no nos salva si nosotros no queremos, si no nos abrimos. Bueno, diga, Sara. Sara quiere hablar, habla. Sí. Respondiendo a los hermanos, ¿no? A Feli y a Abelardo. Sí. Yo coincido con Feli, como habíamos hablado en otro de los encuentros, que el Espíritu Santo es el que me hace elegir la jaculatoria. Porque cualquier jaculatoria de las que nosotros conocemos o que podemos elaborar en oración, nos llevan al mismo fin. Maranatá, Yeshua, Dios mío, Jesús, o Padre. Bueno, en eso coincido con Feli. Y Abelardo, cuando nosotros empezamos a decir el mantra, separamos algunas respiraciones de la repetición. No lo decimos continuo, rápido. O sea, al principio va a ser más rápido. Después se van espaciando más y más y más hasta que sin darte cuenta quedas en silencio. Y cuando quedas en silencio, quedaste en la presencia. ¿De quién? Del totalmente otro, porque es el encuentro de dos interioridades. Por más que San Pablo diga ya no soy yo, sino que Cristo es el que vive en mí, como es una figura, Jesús es Jesús y uno es uno, ¿no? Existe la dualidad.
Pero hay que probar eso, el ir espaciando con las respiraciones, incluso la respiración consciente en determinado momento se corta, porque si no estoy más pendiente de la respiración que del encuentro. Así como el mantra también se va a cortar solito. Bueno, nada más, perdón por hablar tanto. Gracias, Sara. También Mechi quiere intervenir. Mechi. Así para Sara, que recién habló y salió la manita para arriba, pero en realidad estoy totalmente de acuerdo con lo que ella dice. El mantra a la larga termina en silencio, lo mismo que la respiración termina vuelve a ser inconsciente, lo hacemos sin pensar. Todas estas armas, no sé quién era Francisco, armas entre comillas, ¿no? Una palabra fea, arma. Pero bueno, todas estas ayudas son eso justamente, ayudas para calmar la inteligencia, la conciencia, el intelecto y dejar de pensar, ¿no? Es para eso, para callar la mente y dejar esto que dice Germán, abrir el corazón y hacer el silencio como. Y bueno, concentrándonos en pequeñas cosas, pequeñas, que nos impidan salir a pensar, elucubrar, seguir con la oración vocal, pensar lo que tenemos que hacer después, todas esas cosas. Esto, respirar, nos va ayudando lentamente a dejar de distraernos, a abrir el corazón para que sea el Señor el que hable. Son ayudas, ¿es así, Germán? Exactamente. Dios que te salvó sin ti, no te salvará si tú no comes la sopa, si tú no comes gordura, si tú no comes proteínas. Entonces él no podrá salvarte. ¿Cómo te va a salvar si tú no te predispones? Es en ese sentido. Yo quería decir una cosita así, desde el punto de vista de la teología, de la Biblia. Y es que no es lo mismo yo decir Maránata, que es una oración que está en la Biblia, que es palabra de Dios. Maránata, ¿qué decir otra oración por ahí? Puede que sea muy importante para ti, para mí. No es lo mismo yo decir, Señor, líbrame de esta tempestad que me va a matar ahorita. No es lo mismo que yo decir Maránata, porque es una oración que está en la Biblia y que fue practicada y como formulada por los cristianos, ¿no? Y colocada en la Biblia. Y la oración, y yo digo, Señor, líbrame de esta tempestad que me va a matar ahorita, no tiene el valor que la palabra Maránata. Es una, ¿cómo se dice? Para entender. Y la otra cosita que quiero decir es que el Espíritu Santo, él no está solo. El Padre no está solo. El Hijo no está solo. Porque nosotros creemos en la Trinidad. Y donde está uno, donde está el Hijo, está el Padre y está el Hijo. Donde está el Espíritu, está el Hijo y el Padre. O sea que nos pedimos que el Espíritu esté dentro de nuestro espíritu, pero también está el Padre y el Hijo. No sé si eso ayuda o desayuda a comprender el misterio de la Trinidad, ¿no? Por favor, Julia, díganos alguna cosita, tú que sí sabes la cosa. Julia, mientras tú decías esto salió, habrá tenido un problema con la conexión. Pues yo quiero decir algo, bueno, brevemente. Bueno, yo es que soy totalmente ignorante de eso y así que hablo desde la ignorancia, ¿no? Claro. Cuánto el método pueda alejarnos de lo que es esencial, ¿no? Porque a veces nos concentramos mucho en la metodología, en cómo tenemos que sentarnos, en cómo tenemos que respirar, el mantra que tenemos que elegir, ¿no? Hacer este silencio,
Y cuánto todo esto, que es pura metodología, me aleja del esencial, que es el encuentro con Jesús. Yo soy en la línea de lo que tú, Germán, has dicho desde el principio, ¿no? Citando este campesino del curato d'Ars. Yo lo miro y él me mira, ¿no? Yo creo que eso para mí es todo. Y más que buscar cómo respirar, cómo sentarme, cómo ¿no? estar ahí, consciente de estar delante de una presencia, ¿no? Delante de Dios que me mira y yo le miro a Él con todas mis fragilidades, con toda mis pobreza, con todo lo que llevo en el corazón, porque al final soy lo que soy, ¿no? Y estar presente a Dios, tener esta conciencia de estar delante de Él, sentado tranquilamente, o en mi casa, en mi pequeño oratorio, o en la capilla, o delante del sagrario, tener esta conciencia de estar, ¿no? en presencia de Dios, ¿no? Y había un obispo que hace tiempo decía, ¿no? que refiriéndose a locura, ¿no? Muy ocupados en las cosas de Dios, pero que han perdido Dios. Y a veces no tengo como la percepción, y se lo digo desde la ignorancia, ¿no? Que nos concentramos demasiado en la metodología y perdemos de vista lo que es el esencial, que es el encuentro con el Dios vivo presente aquí y ahora en mi vida, en la Eucaristía, en su palabra, ¿no? El encuentro con los hermanos, ¿no? Es simplemente una simple reflexión desde la ignorancia. Muchas gracias. Bueno, pues yo creo también que en las fases iniciales sí que es muy importante tener una metodología y seguir tal como ha dicho Germán, o sea, pues unos puntos, ¿no? Que te ayuden un poco pues a callar la mente, a serenar el cuerpo, a todo esto. Y entonces, pues como ya es el llegar a este estado, digamos, de silencio contemplativo no es fácil en el mundo que vivimos, tan agitado y tal, quizá llevar ese método, el mantra, tal como habéis dicho, pues es un instrumento, ¿no? que nos ayuda a que nuestra mente no se quede fijada, anclada en las preocupaciones, en los problemas, en tal. La postura, pues desde luego también ayuda. Hay a quien le ayuda más la respiración, hay a quien le ayuda. Entonces, cada uno, yo creo que a fuerza de, digamos, de ir practicando, pues va a encontrar qué es lo que a él le ayuda más. Porque en definitiva, cuando ya más o menos pues tienes cierta práctica, es lo que decíais antes, que ya no te fijas en la respiración ya no es consciente, ya vuelve a ser inconsciente, el mantra ya se acalla. Entonces sí que es importante, bueno, al menos en mi práctica, que me costó mucho, porque yo soy muy nerviosa, me ayudaba mucho, ¿no? El de crearme pues esos instrumentos pues que te ayuden a... Pero una vez que ya más o menos pues tienes cierta práctica, pues entras ya un poquito más directo en ese silencio y entonces ya quizá no es tan necesario el fijarte pues en estas cuestiones más externas. Es mi humilde opinión, no sé. Entonces yo creo que cada uno tiene, por ejemplo, pues una forma, ¿no? Porque yo considero que tanto la meditación, la meditación contemplativa de John Mind, como puede ser el camino de iluminación de Xavier Meloni, o como puede ser el de Pablo Dors, ¿no? O sea, todos quieren alcanzar lo mismo, ¿no? Ese silencio, esa quietud, ese lo que tú decías, ¿no? O sea, ya nos alejamos un poquito de todo y solo queda ese encuentro. Entonces, cada uno a lo mejor lo enfoca con una postura, pues a lo mejor un poco diferente, el mantra también cambia, pero yo creo que eso son cosas más bien que no son la esencia de... Entonces, cada uno lo que le ayude más, lo que vea que a él le ayuda más. Mira, John May jamás dijo eso, no dijo, jamás dijo que
o John Cassiano, que la respiración era. Yo ya afirmé que la respiración no es la meditación, la postura No, no es la no es meditación, un el método, silencio. es un medio que te ayuda, no, pero no es. Sí, pero es un medio indispensable. Si aquel campesino que decía para Jesús, Señor, yo te miro, tú me miras, si él tiene dolor de estómago, él no va a decir eso. Si él tiene reumatismo porque él no se cuidó, si él sufre porque él no aprendió a respirar, que es parte de la vida, él no va a estar atento con eso, no va a tener esa clase de oración, va a estar distraído. Entonces hay que tener en cuenta que esas cuatro condiciones es para mi vida humana, mi vida, ¿cómo se dice? La excelencia de mi vida. Y eso sirve para estudiar, para aprender, para leer un libro, para cualquier cosa, ¿no? Claro que sí. Entonces la persona que... Ay, disculpe. No, perdón, te interrumpí. No, termina. No, digo que si yo practico esas cuatro condiciones, soy excelente, soy mejor para mi profesión, para mi matrimonio, para mis hijos, para todo, para mi deporte, para mi caminada y mejor para encontrarme con Jesús. Es en ese sentido, ¿no? Como dice Julia, es un medio, más el medio es, como decía McLuhan, el medio es la realidad, ¿no? No, la realidad no se produce sin el medio. Y eso se hace a base de hábito, crear hábito. Por eso hay que practicar 20 años, ¿no? 20 años para ser un buen meditador, ¿no? O 40 o 50, ¿no? Porque no se aprende de un día en una semana, en un mes. Hay que sentarse y todos los días sentarse bien sentado, respirar bien respirando y en silencio y repetir el mantra durante 20 años para yo tener una experiencia bien buena de respiración. Bueno, ¿alguien más se quería? Juan Carlos, ¿qué tal? Pablo quiere hablar. Carlos, ¿cómo estás? No, pero Juan Carlos no habló. ¿Hablás, Juan Carlos? Vos hablamos. Después le digo algo. Yo pienso que la meditación es transformadora, pero no es algo que esté al alcance de cualquiera. O sea, como tú bien decías, Germán, hay que practicarla y hay que tener una disciplina. Pero otra cosa está lo del espíritu ora en nosotros. Pero creo que lo que unifica todo esto es que mi miseria, mi nada y mi dignidad también ante Dios, en esa unificación, en ese total que es Él, mi espíritu ya grita y pide ayuda por la necesidad. Segundo, por ejemplo, Carlos de Foucault, su modo de orar era sentarse ante el Santísimo y sobre todo estar más tiempo de rodillas que sentado. Era su modelo. Y leía el Evangelio, pequeños fragmentos, y hablaba con Dios y generaba de ese como un escenario, como teatral, de que él formaba parte de quien estaba habitando en ese momento el Evangelio, e iba generando un diálogo y escribía. De ahí nacían la mayoría de sus escritos, y después de eso pareciera ser que quedaba lo que él denominaba atención amorosa, silenciosa, o como dice Juan de la Cruz, admiración muda, quedarse ahí y quizás con toda su miseria, su pesar, con pensamientos, sin una técnica determinada, era su modo de orar, hasta que alguien golpeaba la puerta y lo atendía. Así que yo creo que
cada uno en la forma estructural que uno tiene, cómo se ha formado en su tradición, en su cultura, en su personalidad, en su ambiente religioso, sea el que sea, de acuerdo a la forma de vida que uno tiene, lo que ha sufrido, a lo que le ha servido de alegría, todo eso, cuando uno se pone a orar, todo eso es peso pesado. Y entonces yo creo que las llamadas técnicas de oración o metodología, cuando uno las quiere entrenar para mejorar el perfil de oración, también creo yo que les sirve para todos, pero que aquellas personas que tienen un perfil de ansiedad, de angustia, de desasosiego, de inquietud motora, estas técnicas son de peso muy pesado para que esa persona que quiere orar y no sabe cómo expresar su miseria, estas técnicas son muy aptas para que se puedan aquietar, silenciar un poco su mente, centrar más su atención, pero también no deja de ser una modalidad. Eso nada más. Muy bien. Entonces, gracias, Pablo. ¿Ya terminaste? No. Sí. Ya está. Bueno, llevamos 1 hora y media. No sé si están cansados, si debemos terminar. Yo tengo que agradecerles por la paciencia de esta conversa. Y yo creo que la teoría... Gracias, Germán. Ya vengo yo, ¿eh? Ya vengo enseguida, perdón. Lo que ahora faltaría es sentarnos y meditar. Y la bula del remedio no hace ningún efecto si uno no se toma el remedio, ¿no? Muy bien. Entonces, lo que ahora faltaría sería sentarnos y experimentar eso que se nos propone, ¿no? Y los meditantes, tenemos experiencia de meditantes que llevan 10 años, 20, y ellos todavía están tratando de aprender a meditar, ¿no? Entonces queda abierta la propuesta, la invitación, para que, si queremos, podríamos comenzar a meditar esta noche mismo. ¿Qué les parece? Bueno, Julia, usted vas a hablar, habla. ¿Estás para hablar? No, que la práctica es la que hace al monje, ¿no? La práctica es la que hace al meditador, porque por mucha teoría respecto. Sí, es cierto. Bueno, entonces agradecerles a todo el mundo por su presencia, por estar aquí ahora conmigo, con nosotros, y fue una alegría el estar presentes, porque demuestra su amistad, su amor, su cariño. Y muchas gracias a todos y hasta pronto. Hasta la próxima. Nos encontramos en la palestra de la Julia, ¿no? La tuya. La próxima vez, ¿no? Sí. Bueno, gracias entonces. Gracias. Muchas gracias, Germán. Muchas gracias. Que vaya muy bien la semana. Gracias. Bueno, gracias. Chao.